porque cuando bajé de peso el problema no desapareció, solo cambió de forma. Antes el problema era comes demasiado, ahora el problema era no comes lo suficiente. Este fenómeno tiene un nombre bastante conocido en sociología, se llama doble vínculo social, un concepto introducido por el antropólogo Gregory Bateson en sus estudios sobre comunicación y temas familiares. El doble vínculo ocurre cuando recibes dos mensajes contradictorios al mismo tiempo, dos reglas incompatibles. Por ejemplo, debes ser delgado, pero no debes parecer obsesionada en la comida. Debes cuidarte, pero no demasiado. Debes verte bien, pero no parecer que lo intentas demasiado. Es un juego imposible, un sistema donde cualquier movimiento puede ser criticado. Soy Vivian y esto es Cosecha Salvaje, un espacio para escuchar el mundo con atención, para viajar sin mapas rígidos y encontrar significado en lo cotidiano. Gracias por estar aquí, que comience la cosecha. Hay una frase que se repite mucho últimamente. La escuchas en redes, en terapia, incluso en conversaciones casuales entre amigos. Algo está mal conmigo. A veces aparece de forma más elegante. Creo que tengo un problema. Creo que soy demasiado. Creo que no sé funcionar como los demás. Y lo interesante es que muchas veces la conversación empieza ahí, en el diagnóstico. No en el contexto, no en la historia, no en el entorno. Empieza directamente en la conclusión. Algo está mal conmigo. Ahora, quiero proponer una pregunta incómoda. ¿Y si el problema no es que algo está mal con nosotros? ¿Y si el problema es que estamos intentando funcionar en un contexto para el que nunca fuimos diseñados? Porque hay algo curioso sobre cómo hablamos de la identidad hoy. Vivimos en una época que ha hecho algo importante y necesario. Hemos empezado a hablar de salud mental con más apertura. Eso es bueno, pero al mismo tiempo hemos desarrollado una especie de obsesión silenciosa con patologizar la diferencia. Si eres demasiado sensible, probablemente tienes un trastorno. Si eres demasiado intenso, probablemente tienes otro. Si no encajas, si te cuesta seguir ciertas normas sociales, si te incomoda la estructura del mundo tal como está organizada, la conclusión suele ser rápida. Algo en tu cerebro está mal calibrado. Pero hay otra posibilidad, una que aparece mucho menos en la conversación pública, y es esta. Tal vez no estamos rotos, tal vez estamos desalineados. Desalineados con el contexto, desalineados con las normas sociales del lugar donde crecimos, desalineados con las expectativas culturales que nos rodean. Y cuando eso ocurre, la experiencia subjetiva puede sentirse exactamente igual que una patología. Confusión, fatiga, sensación constante de ser demasiado o insuficiente al mismo tiempo. Pero esas dos explicaciones, patología y desalineación, no son lo mismo, ni producen las mismas soluciones. Hoy quiero hablar de eso, no desde la teoría, sino desde una historia muy cercana, la mía. Porque si miro atrás, hay una sensación que aparece de forma constante desde muy temprano. Nunca sentí que encajara del todo, nunca. No era una rebeldía consciente, no era una identidad política, no era una declaración estética. Era algo mucho más simple y mucho más incómodo. Siempre parecía ser demasiado intensa, demasiado obstinada, demasiado excéntrica, demasiado ruidosa en algunos momentos y demasiado callada en otros. Lo curioso es que cuando uno crece con esa sensación, el mensaje que empieza a absorber del mundo es bastante claro. Hay una manera correcta de ser y no estaba dentro de esa categoría. Entonces empezaba a hacer lo que hace casi todo el mundo en esa situación: corregirme, ajustarme, pulir las partes que sobresalían demasiado, encajar. Y durante años creí que el problema era yo, hasta que un día aparece otra posibilidad, una mucho más incómoda. Tal vez el problema no es de forma, tal vez el problema es de molde. Hay un recuerdo muy específico que siempre vuelve cuando pienso en este tipo de cosas. No es un momento dramático, no es uno de esos recuerdos que cambian la vida de forma evidente. Es pequeño, muy doméstico, muy colombiano, pero tiene esa cualidad que tienen algunas escenas de la infancia. Parecen insignificantes en el momento y sin embargo años después entiendes que ahí había una lección cultural escondida. Yo debía tener unos 10 años. Después del colegio, la persona que me cuidaba era una señora que se llamaba Elsa. La señora Elsa cuidaba a más niños aparte de mí y también cosía y tejía.
Y si has crecido cerca de alguien que teje, sabes que hay algo hipnótico en ese proceso, el sonido de las agujas, de la máquina, el ritmo repetitivo, la paciencia que requiere construir algo fila por fila. Es una especie de arquitectura lenta. Yo pasaba mucho tiempo sentada cerca de ella mientras trabajaba. A veces ayudaba en lo que podía, lo que una niña de 10 años puede ayudar: alcanzar materiales, ordenar la lana, desenredarla, sostener algo mientras ella medía, pequeñas tareas. Pero para mí era importante, porque había algo muy especial en ese mundo. Era un lugar donde las cosas podían ser inventadas. Un día, no recuerdo si fui yo quien lo pidió, fue mi mamá o quien lo sugirió, pero apareció una idea: un conjunto tejido, un suéter con su par, unos pantalones tipo leggings o los chicles que deseamos en los 90. Ahora, para una niña de 10 años, eso es básicamente alta costura. Recuerdo haber pasado muchísimo tiempo eligiendo los colores, mucho y muchísimos colores, como si estuviera diseñando algo realmente importante, porque en cierto sentido lo era, y la señora Elsa lo hizo. Tejió ese conjunto, se trasnochó, bueno, eso me dijo mi mamá, porque creo que era para una fecha muy importante, no me acuerdo cuál era. Creo que incluso tenía un gorro tipo boina. Era imposible ignorarlo. Era un arco iris completo, literalmente parecía una caja de crayones. Rosado, azul, amarillo, verde pastel, colores por todas partes. Yo lo adoraba, de verdad. Cuando lo vi me enamoré, me parecía hermoso, divertido, exactamente lo que yo había visto en mi imaginación. Y llegó el día. Me puse el conjunto, orgullosa, feliz, segura de que había hecho algo súper genial. Hasta que uno de mis primos me vio y dijo una frase muy corta pero muy simple, muy colombiana, extremadamente efectiva: ¡qué boleta! Para quien no esté familiarizado con el español colombiano, boleta es una palabra absolutamente poderosa y significa algo así como ridículo, exagerado, vergonzoso. No recuerdo exactamente el tono, pero sé que me comparó a un talonario, o sea, muchas boletas. Pero sí recuerdo el efecto. Fue inmediato, como si alguien hubiera apagado la luz. Ese conjunto que yo había amado 5 minutos antes, que había pasado todo ese tiempo creándolo, imaginándolo, de pronto se volvió inusable, vergonzoso, incorrecto. Lo usé esa y última vez. Según mi mamá, yo decía que parecía un cono, un pastel por los colores. Y esto es interesante porque desde fuera la escena es mínima. Nadie gritó, nadie me castigó, nadie hizo un gran escándalo. Solo fue una palabra, pero suficiente, porque lo que esa palabra transmitía no era solo una opinión, transmitía una norma, una regla invisible. No llames demasiado la atención, no seas demasiado diferente, no sobresalgas. Y cuando eres una niña de 10 años, estas reglas entran directo al sistema nervioso. No pasan por el análisis, no pasan por la lógica, simplemente se instalan. Ese fue uno de los primeros momentos en los que aprendí algo muy importante sobre el entorno en el que estaba creciendo. La diferencia tenía un costo social. Y lo que haces con esa información cuando eres niño es bastante predecible. Intentas evitar pagar ese costo. Después de ese episodio del pastel, no pasó nada extraordinario. No hubo gran conversación. Nadie se sentó conmigo a analizar lo que había ocurrido, como lo hacen en estos momentos. La vida siguió. Pero hay algo interesante sobre cómo funcionan las normas sociales. No necesitan ser explicadas. Se transmiten por microseñales. Miradas, comentarios, el cuchicheo, reacciones pequeñas. Y poco a poco uno aprende. No porque alguien te dé una lección formal, sino porque el cuerpo empieza a registrar que es aceptado y que no. Yo crecí en Bogotá en los 90 y quiero decir algo aquí con mucho cuidado, porque no es una crítica cultural en el sentido simple, es una observación. Colombia, especialmente en esa época, tenía un estándar social muy claro. Podía hacer muchas cosas, lo que tú quisieras. Podía ser inteligente, talentoso, incluso tener una personalidad fuerte, pero había una condición implícita: no mostrar demasiado de eso. Había una idea o un ideal de normalidad bastante específico: cómo vestirse, cómo hablar, cómo verse, cómo comportarse. No era una regla escrita, era más bien una especie de presión atmosférica social, como el clima. Siempre estaba ahí. Por ejemplo, la apariencia. La apariencia siempre fue una conversación pública. En muchas culturas el cuerpo es un asunto relativamente privado, pero en Colombia el cuerpo suele ser un tema público, comunitario. La gente opina constantemente sobre tu peso, tu pelo, tu ropa, las mechas, el color, sobre cómo te ves hoy comparado a cómo te veías hace 6 meses, y muchas veces no se percibe como agresión, se percibe como conversación casual.
como comentario casual. Pero cuando eres joven, cuando todavía estás construyendo tu identidad, esas observaciones empiezan a formar un mapa interno, un mapa de lo que es aceptable y de lo que no. En mi caso, yo ya tenía algunos factores que me colocaban fuera del centro o de ese centro. Siempre fui bastante intensa, siempre tuve opiniones fuertes, siempre fui obstinada, lo que en psicología se llamaría una alta reactividad temperamental. Un concepto estudiado por el psicólogo del desarrollo Jerome Kagan, quien investigó durante décadas cómo algunos niños nacen con sistemas nerviosos más sensibles al entorno. No es una patología, es un rasgo temperamental, pero en contextos muy normativos puede sentirse como una anomalía. A eso se suma otra variable, el cuerpo. Yo no era extremadamente gorda cuando niña. Mirando hacia atrás probablemente era promedio. Activa, comía bien, me gustaba la comida, me gusta la comida Tauro, dirían algunos. Pero los 90 era una época muy particular para los estándares corporales, especialmente para las mujeres. La década de los 90 estuvo dominada por un ideal que en la cultura pop se llamó heroin chic, un tipo de estética extremadamente delgada, popularizada en la moda internacional, un estándar corporal muy difícil y muchas veces poco saludable de sostener. Investigaciones posteriores han mostrado que ese periodo coincidió con un aumento significativo en trastornos alimentarios entre adolescentes. Por ejemplo, estudios publicados en el Journal of Adolescent Health documentaron cómo los estándares de delgadez extrema influyeron en la percepción corporal de millones de jóvenes durante esa década. Así que imagina el contexto. Una cultura que valora la normalidad, un momento histórico con estándares corporales muy estrictos y una niña que ya se siente que es un poco demasiado. Ese es el tipo de ecuación social que produce algo muy interesante. No necesariamente una rebelión, muchas veces produce lo contrario. Adaptación, intentas corregirte, alinearte, convertirte en algo más aceptable. Y aquí aparece un fenómeno psicológico muy conocido, la internalización del estándar social. El momento en que las reglas externas dejan de venir del entorno y empiezan a vivir dentro de tu propia mente, ya no necesitas que alguien te critique. Tú mismo haces el trabajo. La adolescencia tiene una característica particular. Es el momento en que el cuerpo deja de ser completamente cuerpo y se convierte en un símbolo social. Antes de eso, cuando eres niño, el cuerpo es funcional, sirve para correr, para trepar árboles, para jugar, para ensuciarte, para explorar el mundo. Pero llega la adolescencia y de pronto el cuerpo se convierte en un mensaje, en una señal pública, en una especie de tarjeta de presentación social. Y esa transformación es brutal, porque ocurre justo cuando el cerebro todavía está desarrollándose. El corte prefrontal, que regula el pensamiento crítico y la autorregulación, no termina de madurar hasta aproximadamente los 25 años. ¿Ya sabían? Yo no. Esto ha sido ampliamente documentado en estudios de neurodesarrollo publicados por investigadores como Lawrence Steinberg, uno de los principales especialistas en psicología del desarrollo adolescente. Es decir, la sociedad empieza a juzgar tu cuerpo intensamente exactamente en el momento en que tu cerebro todavía está aprendiendo a manejar ese juicio, una especie de experimento social bastante cuestionable. En mi caso, el cambio llegó durante los años de secundaria. Yo no era extremadamente grande, pero tampoco era delgada. Estaba un poco por encima del estándar. Y en los 90, un poco por encima del estándar era demasiado. Eso es algo interesante sobre los sistemas normativos. No funcionan con grandes márgenes. Funcionan con tolerancias muy estrechas. 1 centímetro más, 1 kilo más, un tono de voz más fuerte, un estilo un poco más excéntrico y ya estás fuera del rango. Así que decidí hacer lo que muchos adolescentes hacen, intentar arreglarlo. La solución parecía obvia, comer menos, mucho menos. Empecé a saltarme comidas, a veces solo comía una vez al día. No era estrategia sofisticada, no había nutrición, no había asesoría. Era simplemente lógica muy básica. Si el problema es el peso, entonces comer menos debe ser la solución. Y funcionó. En el sentido técnico bajé de peso, pero aquí es donde las cosas empiezan a colocarse un poco interesantes. Porque cuando bajé de peso, el problema no desapareció, solo cambió de forma. Antes el problema era comes demasiado, ahora el problema era no comes lo suficiente. Este fenómeno tiene un nombre bastante conocido en sociología, se llama doble vínculo social, un concepto introducido por el antropólogo Gregory Bateson en sus estudios sobre comunicación y sistemas familiares. El doble vínculo ocurre cuando recibes 2 mensajes contradictorios al mismo tiempo, 2 reglas incompatibles. Por ejemplo,
Debes ser delgado, pero no debes parecer obsesionada en la comida. Debes cuidarte, pero no demasiado. Debes verte bien, pero no parecer que lo intentas demasiado. Es un juego imposible, un sistema donde cualquier movimiento puede ser criticado. Y en algún momento, hacia el final del colegio, algo cambió. Mi relación con la comida se desorganizó completamente. Pasé de restringir a no poder parar de comer. Algo que hoy sabemos es una respuesta bastante común cuando el cuerpo ha estado en restricción prolongada. Investigaciones en fisiología del apetito muestran que el cuerpo humano tiene mecanismos muy potentes para defender su energía. Uno de los estudios más famosos sobre esto fue el Minnesota Starvation Experiment, dirigido por el fisiólogo Ancel Keys durante la década de 1940. En ese experimento, hombres sanos sometidos a periodos prolongados de restricción calórica desarrollaron obsesión por la comida, episodios de sobrealimentación y cambios emocionales intensos. El cuerpo, cuando siente escasez prolongada, intenta compensar, no porque seas débil, no porque te falte disciplina, sino porque la biología tiene prioridades muy claras. Sobrevivir es una de ellas. Pero en ese momento, como adolescente, yo no sabía nada de eso. Lo único que sabía era que algo estaba mal. Había ganado peso de nuevo y esta vez bastante. Recuerdo un detalle muy específico y era que el uniforme del colegio, nosotros teníamos uniforme del diario, que era un blazer con falda, el normal que uno conoce, y el uniforme de deporte, digámoslo así, y nos lo turnábamos un día sí, un día no, pero el uniforme de diario ya no me quedaba, no me cerraba, no entraba siquiera, simplemente no funcionaba. Y durante prácticamente todo el año escolar, mi último año escolar, estuve usando los pantalones de la sudadera, el uniforme de deporte todos los días, porque era parte del uniforme uno y porque era lo único que me cabía. Y pues no iba a comprar un uniforme por el último año, no tenía pies ni cabeza. Hay momentos en la adolescencia que se sienten como si alguien hubiera puesto un reflector encima tuyo, aunque probablemente nadie esté mirando tanto como crees, pero en tu mente todo el mundo lo está viendo. Hasta hace muy poco yo entendí que en realidad nadie te está viendo, que es literalmente la cabeza de uno tratando de ponerte a la defensiva, pero realmente a veces la gente ni te nota. Recuerdo sentirme profundamente incómoda con mi cuerpo, pesada, lenta, fuera de lugar. Y si antes me sentía un poco fuera del sistema, ahora sí sentía que era un outcast real. Aquí es donde muchas historias personales empiezan a interpretarse de una forma muy específica. La narrativa típica sería algo así como: yo tenía un problema, yo tenía algo mal, yo necesitaba arreglarme. Pero años después empecé a ver la historia de otra manera, no como una patología individual, sino como una desalineación entre persona y contexto. Porque cuando miras la ecuación completa, hay muchos factores interactuando. Un sistema nervioso sensible, un entorno social altamente normativo, una cultura obsesionada con la apariencia, una adolescencia con estándares corporales extremos y muy poca educación real sobre el cuerpo. No es exactamente una ecuación simple. Hay algo curioso que ocurre cuando una persona siente que está fuera del estándar. No siempre intenta rebelarse, no siempre intenta cambiar el sistema. Muchas veces desarrolla una estrategia más silenciosa: desaparecer un poco. No desaparecer físicamente, claro, pero sí reducir su presencia social, reducir el volumen, el impacto, la visibilidad. Durante muchos años de mi vida adulta, esa fue mi estrategia. No era algo consciente, nadie se levanta por la mañana pensando: hoy voy a intentar ser lo más invisible posible, pero poco a poco empiezas a tomar decisiones que van en esa dirección. Ropa más grande, colores más oscuros, cortes más neutros, nada que llame demasiado la atención, nada que invite demasiado al comentario. Es una forma de camuflaje social, un concepto que en psicología ha sido estudiado especialmente en personas que sienten que sus características, sean físicas, cognitivas o de personalidad, no encajan con el entorno dominante. La investigadora Laura Hall, por ejemplo, ha estudiado cómo muchas personas desarrollan estrategias para ocultar o suavizar rasgos que perciben como socialmente problemáticos. No siempre es una decisión consciente, a veces simplemente ocurre. Aprendes qué cosas generan fricción y empiezas a evitarlas. La ropa es una de esas herramientas, no porque la ropa sea trivial, sino porque la ropa es comunicación social, un uniforme silencioso. Si vistes de cierta forma, envías un mensaje. Si vistes de otra, envías otro. Y cuando has vivido suficiente tiempo bajo observación, aprendes a controlar ese mensaje. En mi caso, eso significó simplificar mucho mi apariencia.
tonos oscuros, cortes amplios, nada demasiado excéntrico, nada demasiado visible. Pero la invisibilidad no se limita a la ropa, también afecta cómo te mueves por el mundo, por ejemplo, restaurantes. Algo que muchas personas ven como una actividad trivial, salir a comer, probar algo nuevo, sentarte con amigos. Para muchas personas que han vivido bajo escrutinio corporal constante, comer en público puede sentirse como un pequeño examen social. Sentirme juzgada por la cantidad de comida que pedía, comer con precaución en la calle por miedo a algún comentario no pedido y estar alerta porque la gente va a observar lo que estoy comiendo. Y en una cultura donde los comentarios sobre el cuerpo son casi deporte nacional, esas preguntas no son paranoia, son memoria. Porque si has vivido suficiente tiempo escuchando frases como ¿vas a comerte todo eso? Cómete alguito, no comas tanto, estás más gordita, ¿no? Estás muy flaca. Eventualmente el acto de comer deja de ser simplemente comer. Se convierte en un acto social cargado de significado. Así que durante muchos años evitaba ciertas situaciones. No porque no me gustara la comida. A mí me encanta la comida. Pero porque el contexto social alrededor de la comida era incómodo. Y esto nos lleva a algo muy interesante. Cuando las personas cuentan historias sobre el cuerpo, casi siempre se enfocan en el individuo, su disciplina, su voluntad, sus hábitos, pero rara vez hablamos del contexto social del cuerpo, el ambiente donde ese cuerpo existe, las conversaciones que lo rodean, las normas culturales que lo evalúan constantemente. Porque el cuerpo no existe en el vacío, existe en un ecosistema social. Y algunos ecosistemas son más hostiles que otros. Lo interesante es que esta historia no cambió inmediatamente. Durante muchos años pensé que el problema realmente era yo, que tenía que arreglar algo, que tenía que convertirme en una versión más aceptable de mí misma. Pero entonces pasó algo inesperado, algo que cambió completamente la ecuación. Empecé a viajar. Y ahí la historia empezó a moverse en una dirección completamente distinta. Hay una idea muy extendida sobre viajar, pero no siempre por las razones que la gente imagina. Mucha gente piensa que viajar cambia a la persona, que la vuelve más interesante, más abierta, más sofisticada, pero hay otra posibilidad, una que a mí me parece más interesante. A veces viajar no cambia a la persona, lo que cambia es el contexto. Y con el contexto, cuando el contexto cambia, la historia que el entorno cuenta sobre ti también. Durante muchos años yo había vivido dentro de un sistema social bastante específico, un sistema con normas claras de apariencia, sobre comportamiento, sobre lo que se considera presentable o excesivo. Ese sistema se vuelve tan familiar que empiezas a creer que es universal, que así funciona el mundo, que en todas partes la gente evalúa a los demás con las mismas reglas, hasta que sales y descubres algo sorprendente. El mundo es muchísimo más diverso de lo que te habían hecho creer. Cuando empecé a viajar, una de las primeras cosas que me llamó la atención fue la variedad real, personas de todos los tamaños, todas las formas, todos los estilos, cabello de todos los colores, ropa totalmente distinta, manera de moverse por el mundo que no encajaba en ninguna categoría que yo conociera. Y lo más interesante, nadie parecía demasiado preocupado por eso. No quiero idealizarlo, el bullying existe y en todas partes. Las presiones sociales existen en todas partes, pero el grado de esa presión puede variar muchísimo entre culturas. En algunos lugares la diferencia es simplemente normal. Y cuando pasas suficiente tiempo en un entorno así, ocurre algo muy extraño. Empiezas a relajarte. No de forma dramática, no con una gran revelación espiritual, más bien como con un pequeño ajuste interno. Como cuando alguien baja el volumen de un ruido constante que llevas años escuchando. Ese ruido era la vigilancia social. La evaluación constante, los comentarios, las miradas, las microseñales que te dicen si estás dentro o fuera del estándar. Cuando esas señales disminuyen, el sistema nervioso lo nota y algo empieza a reorganizarse. Hay investigaciones interesantes sobre esto. La psicología ambiental estudia cómo los contextos sociales influyen en la percepción de uno mismo. El psicólogo Kurt Lewin lo formuló de manera muy simple en su famosa ecuación. El comportamiento es función de la persona y del entorno, no solo de la persona y entorno. Esto parece obvio, pero culturalmente tendemos a olvidar la mitad. Nos enfocamos obsesivamente en el individuo, su disciplina, su personalidad, sus decisiones y rara vez vemos
el contexto donde estas decisiones están ocurriendo. Viajar me permitió ver esa ecuación con mucha más claridad, porque de repente estaba en lugares donde ciertas características mías no eran vistas como un problema. Mi personalidad fuerte no era necesariamente demasiado. Mi forma de hablar no era necesariamente incorrecta. Mi cuerpo no era necesariamente el centro de conversación. Y eso tiene un efecto psicológico muy interesante. Cuando el entorno deja de señalar constantemente algo como problema, tu mente deja de interpretarlo automáticamente como problema. Esto no significa que de repente todo sea perfecto, no significa que el cuerpo deje de tener limitaciones. Ser gordo, por ejemplo, no siempre es cómodo, hace algunas cosas mucho más difíciles. Te cansas más rápido, el cuerpo trabaja más, pero hay una diferencia enorme entre limitación física y vergüenza social. Y durante muchos años esas dos cosas habían estado mezcladas en mi cabeza. Viajar empezó a separarlas. Mi cuerpo era simplemente mi cuerpo, con ventajas, con limitaciones, como cualquier otro cuerpo humano, pero no era necesariamente una anomalía social. Y cuando esa idea empieza a entrar, la narrativa cambia, porque si el problema desaparece cuando cambias de contexto, entonces quizás el problema nunca estuvo completamente dentro de ti. Hay una pregunta que empezó a aparecer lentamente cuando mi vida empezó a incluir más contextos. No fue una pregunta dramática, no fue una epifanía tipo película, fue más bien una sospecha un poco incómoda. ¿Y si el problema realmente no soy yo? Esta es una pregunta interesante porque culturalmente estamos entrenados para pensar exactamente lo contrario. Cuando algo no encaja, la explicación automática suele ser individual. Algo en la persona está mal, está roto. Algo en la persona necesita ser corregido. Es una narrativa muy poderosa porque simplifica el mundo. Si el problema está en el individuo, la solución también está en el individuo. Disciplina, esfuerzo, voluntad, mejora personal. Y no me malinterpreten, las personas sí tienen responsabilidad sobre sus vidas, 100%. Pero hay algo curioso en cómo las sociedades usan la palabra problema. Muchas veces lo que llamamos problema no es una disfunción biológica, es una desalineación social, una diferencia entre una persona y el contexto en el que está viviendo. El sociólogo Erving Goffman, en su libro Estigma, en 1963, explicó cómo las sociedades clasifican ciertas características como desviaciones no porque sean inherentemente dañinas, sino porque rompen expectativas sociales. Y cuando algo rompe el guión, la sociedad tiende a etiquetarlo: raro, excesivo, incorrecto, problemático. El problema con ese mecanismo es que convierte diferencias en diagnósticos y a veces incluso en patologías. Aquí está donde entra una idea muy interesante de la filósofa Judith Butler, quien ha trabajado extensamente sobre cómo las normas sociales producen categorías de identidad. Butler plantea que muchas de las cosas que creemos naturales en realidad son estructuras normativas repetidas culturalmente. Es decir, reglas que se vuelven invisibles porque las vemos repetirse todo el tiempo. Cuando algo rompe esas reglas, la reacción del sistema suele ser intentar corregirlo. No necesariamente con violencia, a veces con algo mucho más sutil. Comentarios, miradas, consejos, sugerencias. Deberías, sería mejor si, tal vez podrías intentar. Es un mecanismo muy eficiente porque no necesita coerción directa. La persona misma empieza a hacer el trabajo, se corrige, se adapta, modula, se reduce. En psicología, esto se relaciona con un concepto llamado norm enforcement, cumplimiento normativo. Las comunidades refuerzan normas sociales no solo a través de las reglas formales, sino a través de interacción cotidiana. Estudios en psicología social, como los trabajos de Robert Cialdini sobre influencia social, muestran cómo los individuos ajustan su comportamiento para evitar sanciones sociales. Y esto ocurre constantemente en cosas pequeñas: cómo hablas, cómo te sientes, cómo te vistes, cómo comes, cómo ocupas espacio. Ahora, aquí viene la parte interesante. Cuando cambias de contexto cultural, muchas de esas normas cambian. Lo que en un lugar es extraño, en otro es completamente normal. Lo que en un lugar es excesivo, en otro lugar es simplemente personalidad. Y cuando empiezas a ver eso repetidamente, la narrativa interna empieza a cambiar. Empiezas a preguntarte algo bastante simple. Si algo solo es problema en ciertos contextos, ¿es realmente un problema o simplemente una diferencia que ciertos sistemas no saben acomodar? Esto no significa que todo sea relativo, no significa que no existan problemas reales. Existen.
Claro que existen, pero también existen muchos falsos diagnósticos culturales, historias donde alguien pasa años intentando arreglar algo, que en realidad no necesitaba ser arreglado, solo necesitaba estar en un contexto distinto, un cambio de aire. Hay una historia que las culturas cuentan con mucha facilidad, la historia del individuo defectuoso. Es una narrativa extremadamente conveniente. Si algo no encaja, si alguien incomoda, si alguien no se adapta al molde, la explicación más rápida es que hay algo mal en esa persona. Está exagerando, es demasiado sensible, es demasiado intensa, es demasiado diferente. Es una historia que simplifica las cosas, porque si el problema está en la persona, el sistema no necesita cambiar. Pero con el tiempo y después de haber vivido en diferentes contextos, diferentes países, diferentes comunidades, empecé a notar algo que me parece importante, algo que rara vez aparece en la conversación. Muchas veces, muchas de las cosas que las personas interpretan como defectos en realidad son desalineaciones, una fricción entre una persona y el entorno en el que está viviendo, una especie de mala combinación entre temperamento y contexto, entre personalidad y cultura, entre sensibilidad y sistema. Y cuando eso ocurre durante mucho tiempo, es muy fácil llegar a una conclusión equivocada, pensar que uno está roto. Pero hay otra posibilidad, una que a veces tarda años en aparecer. Tal vez no estás roto, tal vez simplemente estás en el lugar equivocado, como da vivienda, en el ecosistema equivocado, en el sistema de normas equivocado, en el círculo de personas equivocado. Y eso no significa que todo lo que uno hace esté perfecto, absolutamente no. Tenemos cosas que aprender todos los días, cosas que ajustar, cosas que mejorar, pero hay una diferencia enorme entre crecer y pasar la vida intentando corregir algo que nunca fue realmente un problema. Volviendo a esa niña de 10 años con su suéter de colores, ese suéter no era un error, era una expresión, era creatividad, era un juego, era personalidad. Lo que ocurrió fue otra cosa. Ese suéter apareció en un entorno que no sabía muy bien qué hacer con algo tan visible. Y la reacción del entorno fue pequeña. Una palabra, una risa, un comentario, basta. Pero lo suficientemente fuerte para producir una lección. No sobresalgas demasiado. Lo curioso es que muchas personas pasan décadas obedeciendo lecciones como esa, sin recordar exactamente de dónde vienen. Se vuelven más discretas, más silenciosas, más invisibles, más correctas. Pero con el tiempo, si tienes la suerte de moverte, de conocer otros contextos, otras personas, otras formas de vivir, algo empieza a cambiar. Empiezas a ver que el mundo no es un solo sistema. Hay lugares donde lo excéntrico es interesante. Hay lugares donde la intensidad es bienvenida. Hay lugares donde los cuerpos vienen en todas las formas inimaginables. Y nadie parece demasiado alarmado por eso. Y cuando empiezas a ver suficiente diversidad, la historia interna cambia. Ya no se trata de arreglarte, se trata de entender dónde encajas mejor, dónde tu energía funciona, dónde tu personalidad no necesita ser reducida, donde tu cuerpo no es una conversación constante. Eso no significa escapar de todas las fricciones. La fricción es parte de la vida, pero hay una diferencia enorme entre fricción ocasional y vivir permanentemente contra la corriente. Así que si alguna vez has sentido que no encajas del todo, que siempre eres un poco demasiado algo, demasiado sensible, demasiado intenso, demasiado distinto, tal vez valga la pena hacerte una pregunta diferente. No ¿qué tengo que arreglar?, sino ¿es este realmente el contexto correcto para mí? Porque a veces el trabajo más importante de la vida adulta no es arreglarse, es reubicarse, moverse, cambiar de ecosistema, encontrar sistemas que sepan trabajar con lo que eres, en lugar de intentar reducirte constantemente. Y cuando eso ocurre, muchas cosas que antes parecían defectos empiezan a verse distintas, no como problemas, sino como características que simplemente necesitaban otro lugar para existir. Tal vez no estás roto, tal vez solo estabas desalineado. Y la buena noticia de la desalineación es que a veces se corrige, con movimiento, no con corrección, con movimiento. Si esta conversación te hizo pensar en alguien, compártela. A veces las historias más importantes son las que nos ayudan a ver nuestra propia historia con más claridad. Esto fue Cosecha Salvaje. Hasta el próximo episodio. Chao. Gracias por escuchar. Si quieres acceder al episodio completo y al material extra, puedes unirte a nuestra comunidad en Patreon. Sigue Cosecha Salvaje.